noches, buenas tardes, mis espermatozoides ganadores. Una vez más con ustedes, dándole seguimiento al comienzo de una serie de videos que estamos haciendo sobre mis animales favoritos, que tuve la dicha de conocer a dos grandes latinas. Para mí ya son grandes. Están comenzando todo lo que es este negocio del mundo de las abejas acá en los Estados Unidos. Y cuando las conocí, despertaron mi atención porque ya les digo, son latinas. Son hijas de padre mexicano y su mamá es nicaragüense. Entonces ella junto con su hermana, que en algún video de esta rutina que estamos haciendo sobre las abejas, espero que su hermana nos pueda acompañar. Ella con su hermana están armando todo un mercado de la producción de miel de abeja natural, como ya vieron en el primer video, lo expliqué, y la tengo para la continuación de estos videos aquí, pero yo antes quería recalcarles a ustedes el valor que tienen ellas para mí porque son latinas. Y sabemos lo difícil que se nos hace a nosotras echar para adelante, armar algo en este país, y ellas los están logrando. Entonces, desde que las conocí, cautivaron mi corazón. Aquí la tenemos. Muy buenas noches, buenas de nuevo desde Tampa, Florida aquí. Soy Jocelyn Morales, gusto conocerlas de nuevo, verlo de nuevo. Como hablamos anteriormente, empecé este negocio de abejas, un apiario pequeño. Quiero expandir el paladar de toda la comunidad de Tampa y mostrarle a todo el mundo la variedad de miel que se puede reproducir aquí mismo en el condado de Hillsborough y Pasco County. Entonces he tenido la oportunidad desde que empecé en los mercados dejarle saber a la gente de que no solamente lo que se encuentra en la tienda es la única miel que hay, porque varias gente me han dicho, a mí no me gusta la miel. Entonces, pero has probado las otras opciones que hay, y se enamoran de uno de los tipos de miel que tenemos. Y yo soy testigo, porque yo las conocí a ellas en una feria y realmente ellas tenían muestra, eran como cinco variedades, y realmente las probé y de verdad que se siente la diferencia, horrible. Y yo sí soy fiel admiradora de esto porque yo he criado a mis niños a base de las receticas esas que da la abuela, y una de mis recetas principales para todo es la miel, el uso de este producto, quise decir. Entonces las conocí, llegué a ellas y realmente probé las mieles que ellas producen y realmente sí son naturales. Sí. Entonces, pero yo lo estoy viviendo ahora. Ya ustedes vieron en el video anterior que yo estuve en el apiario de ella y ya vemos de dónde sale todo esto. El día de hoy el video sencillamente lo vamos a dirigir a diferentes preguntas que yo tenía de dudas por los animalitos, y ella, qué mejor que ella, en nuestro idioma y de nuestra comunidad, para que nos diga las diferentes mieles, de dónde salen los nombres de estas mieles, la cantidad de especies, la variedad de abejas que hay, que a mí me asombró muchísimo porque no tenía ni idea que eran 40,000 especies de abejas lo que existen. Entonces todo esto me ha llamado muchísimo la atención y yo quería compartirlos con ustedes. Entonces voy a comenzar, entonces no me lo quito. Voy a comenzar haciéndole las preguntas a Jocelyn y ella muy dispuestamente está para contestármelas. La primera pregunta que yo le quiero hacer a Jocelyn es, Jocelyn, ¿cómo se reproducen las abejas? Las abejas se reproducen por medio de la reina. La reina echa como 1,500, 2,000 huevos al día. ¿Al día? Al día. So, y el comentario que quería decirte anterior. 1,500 a 2,000 huevos al día. Buen punto, buen dato. Porque las abejitas son las que pueden hacer a la reina 3 días antes de los 3 días que el huevo nace, que la otra reina echa el huevo, entonces le empiezan a dar lo que llaman una jalea de realeza. Entonces, la jalea real, la famosa jalea real. Sí. Wow. Entonces ellas le dan eso a la reina, que ellas mismas lo producen junto con el polen y la miel y todo eso, y hacen a la reina. Pueden hacer más de 1 a 10 dependiendo la necesidad de ella,
pueden hacer varias reinas y la que nazca primero es la que dejan y las otras la matan. Las mismas abejas matan a las Sí, wow. a las otras que crean. Porque Solo por panal, una reina una por sola. panal. Wow. Sí. Entonces a las abejitas trabajadoras se les da otro tipo de miel, como el que le llaman bee cake, parece. Pastelito de abeja. Ajá. Este es polen con un tantito de miel y solamente eso le dan a las trabajadoras. A las trabajadoras, a las abejas trabajadoras. Entonces, Dato curioso. cada 21 días nace una trabajadora, cada 24 días nace el macho que se le llama, se me olvidó la palabra, zángano. Zángano. No, Sí, porque ella se lo sabe en inglés. Pero ella quiere hacerlo todo en español, pero eso ustedes ven que yo la estoy dejando. Ella todo lo quiere hacer en español. Y la reina nace como cada 15, dura 15 días su reproducción. Su reproducción, exactamente. Entonces, la reina puede vivir de 2 a 3 años, dependiendo de cómo hace ella, cuánto reproduce ella. El uso que ella misma se da. Exactamente, según. porque las abejas trabajadoras, si no le gusta a la reina cuánto reproduce, la pueden matar y crean otra reina. Y crean otra, sí. Wow. Entonces, dependiendo de la temporada, las trabajadoras pueden durar de como 45 días a maybe 2 o 3 meses, dependiendo de la temporada. Cuando la temporada es de que hay mucho flujo de néctar, es que duran menos. ¿Y qué temporada es esa? Durante la primavera y el verano, que es cuando hay más néctar, polen y todo, y trabajan extra. Wow, muy interesante, muy interesante. ¿Cómo distinguimos a la reina, Jocelyn? La reina se ve completamente diferente. Es más grandecita que la trabajadora. Sí, es cierto. Y dependiendo de la especie, ella es un diferente color. Sí, yo lo pude notar. La pudo ver. Rápido la pude sacar Tuvo suerte de encontrarla, porque las últimas 2 veces que me metí a ver a las abejas no la encontraba. Yo dije, ahí hay huevos, sé que está. Sé que está ahí. Nosotros tuvimos un buen show de las abejas de Jocelyn. Ustedes lo pudieron ver en el primer video. Y para el que no lo ha visto, pues vayan y busquen mi primer video, que ahí está todo lo que pasamos ese día con las abejitas. Jocelyn, ¿cómo elegimos, cómo seleccionamos el nombre de cada miel, de esos 5 tipos de miel que tú me explicaste que tienen? ¿Cómo llegan ustedes a saber el nombre de cada miel, de cada producción? Es dependiendo del néctar que ellas van y recogen. Por ejemplo, hay un apiario que yo compro su miel, que ellos van y transportan las abejas a un naranjal. Entonces las abejas recogen el néctar del naranjal y a eso se le llama miel de naranja. Miel de naranja. Igual pasa cuando se lleva a donde hay gallberry. Depende de la flor donde va la abeja a agarrar el néctar. Correcto. Y después está el otro caso de la miel silvestre. Es lo que más produzco yo, porque donde yo tengo las abejas no hay un tipo de flor específica. Entonces ellas van y buscan en un radio de 2 a 3 millas de donde está su panal. Y entonces a esa miel, ¿cómo le llamamos? Silvestre. Y dependiendo de la temporada, se llama de primavera, de verano, de otoño o del invierno. Mira qué bien. Porque ellas producen en cualquier estación del año. Por lo menos en Florida. En Florida, sí, que no hay tanto frío. Que no hay tanto frío, claro. Donde no hay nieve. Claro. Donde hay nieve no hay abejas. Sí hay abejas. Donde no hay nieve no hay la temporada de invierno, como tenemos la oportunidad aquí, porque no hay flor. Porque no hay flor. Cuando las abejas están en invernadero, ¿cómo tú preparas la colmena para ese invernadero? En Florida es diferente al norte. Dependiendo del clima, varía. Aquí nosotros lo que hacemos es que la bajamos porque yo las tengo de 2.
de a dos. Tengo el cajón de abajo. El cajón de abajo, que es donde vive la reina y tiene y reproduce, etcétera, etcétera. Entonces yo lo mantengo separado de lo de arriba, donde ellas hacen la miel. Y cada apicultor lo hace diferente. Claro. Tiene su Cada maestro tiene su librito, eso es así. Entonces yo le quito el de encima y dejo nada más el de abajo en el invierno. Y ahí las dejo, y si veo de que no hay suficiente polen, no hay flor, etcétera, yo le preparo agua con azúcar para que ellas vivan de eso. Agua con azúcar, oye tú. Ajá, y le echo ahí aceites esenciales. ¿Cualquier azúcar? Azúcar blanca. Azúcar blanca. ¿Y esos aceites esenciales que me estás diciendo? Es de spearmint, de lemongrass. ¿Y eso para qué? Eso es para estimularlas a ellas, ayudarlas a ellas durante el invierno. Como si estuvieran en un ambiente de flores, ¿no? Un aroma, algo así. Sí, entonces le da, las fortalece y les ayuda a ellas. Ellas dentro de su cajón. Sí, y yo compro eso de los sitios aquí que hay de apiarios. De apiarios, ya. Entonces ellas se alimentan de agua con azúcar. Sí. Ya no más. No existe cuando no salen, claro, cuando no están volando, por supuesto. Agua con azúcar es simplemente lo que se le da. Sí, y eso es aquí en Florida del Norte. Ellas las sellan, las mantienen calientitas y también, sí, porque es más frío. Y también le dan su agua con azúcar, etcétera, o también le dejan ahí la miel. La propia miel de ella. Su propia miel de ella, Y a veces cuando me queda suficiente miel, le dejo la de encima para que ellas nada más coman de su propia miel y yo no le saco ninguna miel. Ah, mira qué bien. Pero entonces ahí pierdes tú. No necesariamente. No necesariamente. Ok. ¿Cómo se produce la miel en las abejas? La abeja va, recoge el néctar, la trae para atrás y la vomita. Really? Yes. La vomita. Exactamente. Eso es lo que es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. Así que saben, hemos estado comiendo vómito de abeja. Es la realidad. Entonces ahí cada abejita trae un tantito. Después cuando ya se convierte, tú solamente el néctar se convierte en la miel, cuando las calientan, hacen lo que tienen que hacer las abejitas. Después la tapan y como te mostré en el video, se ve, tú miraste la sección que cuando estaba brillante era el néctar solamente. Cuando ya está tapadita ya era la miel. Ya es la miel. Ya es la miel que ellas la sellan con la cera. Con la cera. Con la cera, que se ve eso bien bonito. Yo no sé si al final se ve bien en el video todas esas etapas de donde están ellas, porque yo traté de enseñárselo lo más que pude. Realmente no sé si se va a ver bien en el video, pero es algo bien bonito. Desde abajo como se ve aquella miel, todo eso, y después como ellas van sellando. Y al final se ve toda la capa de cera, esa cera que usamos nosotras para depilarnos las cejas, debajo de los brazos, en aquellas cosas que ustedes conocen. Ellas también, miren, hemos hablado de eso, que ustedes también producen y hacen. Yo tengo uno, podíamos haberlo enseñado. Mira qué bien, pero no se me va a olvidar. Ellas también hacen lo que es el brillito para la boca. Lip balm. Sí, pero en español. El brillito que nosotros nos echamos para la resequedad de los labios, ellas lo producen naturalmente del producto que ellas sacan de sus abejas. Y lo venden, ellas también lo venden, bien rico y bien humectantes que son, porque yo lo uso, Sí. Entonces, mi Jocelyn, yo te tengo una pregunta para mí, es la más importante, la que más me conmovió de toda esta historia. ¿Por qué las abejitas mueren al picarnos? Sencillamente es porque el agujón está conectado a sus intestinos en el abdomen. Cuando te pica, el agujón cuando entra está al opuesto a la salida, como un cuchillo al revés, I guess. Que ellas mismas se matan al poner el agujón. Sí, porque se quedan los needles pegados a tu piel. A la piel. A la piel. Y se le arranca y se le sale todo. Se desgarran.
Ellas te pican y ellas se desgarran. Qué Sí. curioso. Sí. Qué curioso. Esa parte a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Porque como ya les digo, a mí me encanta ese animal y he leído un poquito acerca del animal. Y siempre me ha llamado mucho la atención esa parte de que mueren cuando te hacen daño. Hay que pensar en eso. Hay que pensar en eso. Jocelyn, ¿cómo se recolecciona la miel? Bueno, cuando se revisan las cajas y se ven que es suficiente miel para cosechar, se usa un sistema centrifugal, un extractor, se meten las fundaciones, Las tablitas las esas que nosotros tablitas vimos esas, exactamente. se meten Se meten en en el extractor. aparato. No digas aparato. Extractor. Ese español tuyo lo voy a corregir. En el extractor. En el extractor. Las cajitas o las tablitas, esas las fundaciones, se llaman Ujú. foundation en inglés, se meten en el extractor. Ujú. Se pueden poner varias dependiendo qué El tamaño claro, del extractor. claro. Y con la fuerza centrifugal se Se despega. extrae Ya. la miel. Se despega. Pero la primero miel de se la tiene que tabla. cortar las capitas de la Tú lo tienes cera. que como que despegar un poquito. Sí, Y el exactamente. extractor termina su trabajo de sacar y extraer la miel. Correcto. Ya. En el dado caso Ujú, que a nosotros nos pique una abeja. ujú. Por una abeja yo sé que no nos vamos a morir. Maybe. Who knows? Porque por una podemos llegar a morir según el tipo de abeja que sea, ¿no? Es que depende de uno mismo si uno es alérgico a la abeja o no. Muy importante. Y dependiendo del nivel. Muy importante. ¿Y existe algún antídoto, algo que contrarrestre esa reacción? Sí. Oh, I mean, sí. no es el EpiPen, no es exactamente un antídoto, pero es para ayudar la reacción de uno. Ya. Por lo menos te ayuda a cortar un poco como que la reacción Ya, de lo que te puede porque provocar. yo aprendí que yo soy alérgica. Hace las poco lo aprendió en el video, no sé si sale en el video anterior también, tienen que verlo. Ella se fue afuera a hacer algo que tenía que hacer después que se incorporaron 2 personas más a todo lo que nosotros estábamos haciendo y no alcanzaron los guantes y ella prefirió dárnoslos a nosotras y ella se quedó sin guantes. Y en eso la picó una abeja casualmente y ese día ella se enteró que es alérgica a la picadura de abeja. No lo quería aceptar, era el problema. Es cuando por fin lo acepté. Déjame ver el dedo. Ya está mejor. Mira, Me tomó pero está hinchadito. 4 días. Sí, pero está Pero hinchadito. la clave es cómo se siente en la garganta. ¿Y te lo sentiste? Sí. Pero tú no nos dijiste. Si te hubiese pasado algo y nosotras sin saber. Pues que iba a ser yo, no tenía Pero, un EpiPen. pero lo cómico de todo esto es que minutos antes de que a ella le sucediera eso, a mí me surge la pregunta y le hago la pregunta a Jocelyn. Jocelyn, ¿existirá algo para esto de la picadura y las reacciones y algo así? Y Jocelyn me dijo, voy a averiguar. Curioso, le pica a ella la abeja y tiene que ir al hospital, porque al final tuviste que ir al hospital, me dijiste. Médico, no al hospital médico. Fue a la clínica, no fue al No hospital. fue al hospital. Fue a verse con un doctor y se entera que es alérgica a la picadura de abeja. Miren ustedes qué cosa. Pero no, ya gracias a Dios ya está bien. Sí, ya tengo mis EpiPens. Ya te los dieron y Sí, todo. ahí los tengo el mismo día. Estás declarada alérgica a la picadura Sí, de so abeja. lo único que tengo que hacer es nada más usar. Cuidarte. Los guantes y ya. El equipo completo porque Sí. es necesario. Entonces, otra pregunta que me encanta que expliques, y creo que con estas voy a cerrar. El video se está haciendo un poquito largo, pero no importa, así aprenden. ¿Por qué esa pasión de todos ustedes? ¿Por qué es ella y su papá? Tienen una historia del abuelo. Y a mí me entra la curiosidad de hacerte esta pregunta, es obligada. Ujú. ¿Por qué esta pasión por estos animales? ¿Por qué cuidar? ¿Por qué tener como mascotas? No tienen perros, tienen abejas. ¿Por qué las abejas? Cuando éramos chiquillos viviendo en Miami, bueno, primero mi papá, él creció teniendo sus colmenas en México. Él siempre estuvo expuesto a eso. Después cuando se vino aquí a Miami como un inmigrante, Ujú.
a los años pudo por fin conseguir su propia colmena que él encontró en un construction site, en un sitio de construcción. Entonces, en el ghetto de Hialeah, ahí él hizo una cajita. Ustedes no oyeron eso. No. Guardó una cajita con las abejas y después pudimos comprar una casa en Carol City y tener más. Tuvimos 3 colmenas allí. Wow. Y después nos mudamos a otro ¿Ustedes pueblito. qué edad tenían? Unos 10 años. Chiquita, Chiquillos. es que de chiquillos ellos vienen batallando. Chiquillos. Entonces, cuando nos mudamos a un sitio donde pudimos tener más, y tuvimos más, como casi 35 por allí. Y era un hobby solamente de mi papá y de nosotros. ¿Y ustedes no vendían juntos. esa miel? De vez en cuando. De vez en cuando lo vendíamos, pero lo consumíamos. Nada más. serio. Lo Nada hacían serio. para ustedes. Para diversión. Un Wow, hobby. ¿quién te lo iba a decir? I know. Entonces, este último año yo estaba pensando, necesito algo que me haga sentir feliz, que me sentir realizada, que este trabajo de 9 a 5 ya me tiene aburrida, necesito algo más. Entonces dije, ¿por qué no empezamos otra vez con colmenas? ¿Hace qué tiempo? 2 años, ¿viste? Hace un año. Oh, un año. Sí, Wow. yo le dije. Pero entonces ustedes van corriendo. Ajá. Wow. Hagamos eso y dice, no sé. Ok, eso fue en enero. Yo empecé. Ajá. Ahí, aunque él dijo, no sé, yo Vámonos. Septiembre llega y oí malas noticias de que mi abuelo tuvo un accidente horrible en México que falleció. Él fue atacado por una... Manada, una manada. alhambra. Así se le llama, creo yo. ¿Alhambre? Bueno, fue atacado por abejas africanas y lo mataron Wow. en México. So, no tuvo ningún chance, tenía 82 años. ¿Qué puede hacer? Después de criar abejas. Después de tener sus propias abejas. Entonces a mí como que me encabronó. Eso. ¡Corta! ¡Corte! No le puedes hacer blip. ¡Corte! A mí Ok. Te enfureció. Me enfureció. Te enfureció, niña. Es español. Volvamos. Ok. Después de que cuando ocurrió ese accidente, a los días, yo no sabía qué pensar. Sentiste frustración. Yeah. Complete anger. Estuve enfurecida. Más porque yo Estaba molesta. A mí no me gusta ver a mi papá triste, es lo peor. So, allí yo dije, patitas, ¿para qué te quiero? Vamos a correr. Y corrieron. Y así, corrimos. Yo dije, let's do this, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, así lo hicimos. Yo fui, busqué toda la información. Yo tengo un MBA, un master's, un amaestrado en administración de negocios. Dije, para algo lo conseguí. Lo voy a usar para algo. Debe de tener un propósito. Vamos a abrir la caja de Pandora y a sacar los títulos. De ahí fui, busqué lo que sabía y averigüé, pregunté, ¿sabes? Toda la vergüenza se me fue para out the window. Ejemplo de que sí se puede cuando queremos, sí se puede. Si uno tiene la pasión y el deseo de hacer algo, sí se puede. Cualquier cosa es posible. Y cada obstáculo es una enseñanza. Ok, aprendí algo nuevo, o si no voy a aprender a hacerlo de esa manera o de otra manera. Ok, cada lección, cada falla es una lección. Y voy a seguir para adelante. Yo no voy a dejar que nada me pare. Porque lo estás logrando. Sí, entonces, y eso es lo que le digo a los demás, busca una pasión. Porque yo también me quedaba viendo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacen los demás? Es esa pasión. Cuando ese fuego prende, hay que dejarlo que nos consuma. Ese fuego es bueno. Sí. Ese fuego es del bueno. De que cuando, ¿qué voy a hacer? Encontraste lo que vas a hacer, pero ¿cómo lo empiezo? Empieza. Y en el camino vas a ir aprendiendo de cómo sale todo.
pero empieza, Y ese es hay el primero. muchos recursos disponibles que nosotros nada más tenemos que ir a donde ellos, que están esperando. Dar con esos lugares. Yeah. Y nos ayudan a nosotros los latinos para esos recursos, para comenzar esos negocios, esos pequeños negocios. Sí. Vamos a hacer un video de eso, Sí. para enseñarle a nuestra comunidad dónde deben de dirigirse, porque ya tenemos el ejemplo que sí se pueden. Y mira, esto está saliendo ahora. Vamos a hacer un video para darles diferentes lugares y diferentes consejos Sí. a nuestra comunidad latina, que es la que realmente nos importa a nosotros. Se tenía que decir y se dijo. Para ayudar, para comenzar los pequeños negocios, y quién sabe si del lado allá hay alguien que nosotros podamos ayudar. Yeah, for Give me sure. 5. For sure. Entonces, sin más, por el momento, mis amigos, porque creo que nos extendimos y tratamos de ser lo más rápido posible, pero no se puede. Ya saben que cuando nos unimos los latinos es dale, para adelante. Entonces, sin más, recuerden siempre que los quiero lindo, que los quiero ver bien, que no dejen de verme, que se suscriban a mi canal, que me le den a las manitos, que me comenten, se los digo en todos los videos, coméntenme para saber que me vieron. No es solo que yo vea los números, a mí me entusiasma mucho ver sus comentarios. Hay muchas personas que me escriben por el chat, hay muchas personas que tienen mis diferentes números de teléfono que me pueden contactar por WhatsApp. Pero háganlo en YouTube porque eso me da fuerza a mí para seguir luchando, para seguir haciendo crecer el canal, para seguir haciendo videos lindos, instructivos, que ese es mi objetivo en YouTube, hacer videos para ustedes, para entretenerlos a ustedes, pero también para que ustedes encuentren soluciones a muchas preguntas o muchas cosas, muchos caminos que no conocen. Los quiero lindo y los quiero siempre saber bien. Chao, chao. Bye. Buenas noches. Awesome.